¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video de Ergo Hackers. El día de hoy vamos a continuar un poquito con el video que les subimos hace un par de semanas acerca de la psicología y la ciberseguridad. Y es que nosotros en el canal teníamos ya un video dedicado a la ingeniería social, pero desafortunadamente a YouTube no le gustó porque era un video práctico. De hecho, de ahí fue que decidimos ya no cargar videos tan explícitos porque pues iban en contra de las líneas comunitarias. Entonces, pues vamos a rehacer el video de un lado un poquito más teórico, complementando un poco lo que vimos hace un par de semanas acerca de cómo la psicología realmente influencia a los atacantes, a las víctimas al final de cuentas de los ciberataques y cómo podemos estar un paso adelante de los atacantes que utilizan estas técnicas de manipulación. Entonces, si quieren saberlo, quédense conmigo. Bueno, como la mayoría sabrá, la ingeniería social es una de las ramas dentro de la seguridad informática. Básicamente es esta parte de seguridad que estudia el comportamiento humano, pero el comportamiento humano desde como que las técnicas de manipulación o de engaño que pueden existir y de las cuales los atacantes hacen uso para poder conseguir acceso a los sistemas. Básicamente uno de los pioneros del tema de ingeniería social fue el conocido Kevin Mitnick. Fue uno de los primeros hackers más buscados del FBI Estados Unidos. De hecho, su historia es... A mí me encanta el libro de Ghost in the Wires. Si tienen la oportunidad de comprarlo, se los súper recomiendo, ya sea como libro o como audiolibro. Básicamente es este libro que cuenta a manera de novela, cuenta todas las cosas que Kevin Mitnick hizo a través de su vida, ¿verdad? Cómo él utilizaba las técnicas de ingeniería social para ganar acceso a edificios, para conseguir información muy sensible por medio de llamadas telefónicas y muchas otras cosas. Entonces, ese libro es una de las principales referencias que yo tengo para este tema, más que todo porque no tanto por el libro como tal, porque como les decía, al final de cuentas es más novelesco, es un poco más narrativo que educacional, el de Ghost in the Wires, pero cumple con el objetivo de explicar al final de cuentas todas esas acciones que él hizo para lograr sus cometidos. Pues hablando un poquito de Kevin Mitnick y haciéndole un poco de publicidad gratis, porque obviamente esto no está patrocinado por él ni nada por el estilo, pero Kevin Mitnick sacó, creo que si no estoy mal, otros 2 libros. El principal es como Ghost in the Wires, después tiene uno que se llama The Art of Deception y otro que se llama The Art of Intrusion. De hecho, creo que estos 2 libros salieron antes que el de Ghost in the Wires, porque por todos los temas en los que Kevin Mitnick estuvo involucrado, pues realmente no podía hablar nada por no me recuerdo cuántos años. Entonces, The Art of Deception y The Art of Intrusion hablan un poco cada uno desde la perspectiva, uno del atacante y el otro del lado de defensa, por decir así. Entonces hablan de qué fue lo que hizo Kevin Mitnick para tener éxito en los compromisos de sistemas, en la infiltración en edificios, y el otro hace hincapié en las medidas de seguridad que estos edificios, estas personas, estos sistemas no tenían, que le permitieron a Kevin hacer este tipo de cosas, ¿verdad? Estos creo que se publicaron entre el 2001 y 2005, si no estoy mal, y Ghost in the Wire se publica en el 2017, siendo una narrativa ya más explícita, más a detalle, realmente de la vida y de lo que hizo Kevin Mitnick, ¿verdad? Más recientemente publicó uno que se llama The Art of Invisibility, donde pues de aquí habla un poquito más de las redes sociales, la privacidad en redes sociales y demás, que no está ligado a los sucesos de los anteriores, pero es una lectura recomendable. Bueno, regresando un poquito al tema principal del video, que es la ingeniería social, pues les comentaba, la ingeniería social justamente son todas estas conceptos, prácticas, por decir así, que los atacantes van a emplear. Básicamente se centra en que la persona
conocido como el eslabón más débil, por decir así, de un sistema, es el target de toda la operación. Porque los atacantes van a preferir engañar a una persona que, no sé, está en un lugar y que tiene acceso a ciertos sistemas, que pasar buscando fallas en el código, buscando cómo romper un método de autenticación, una forma, un mecanismo de autorización. Entonces es más fácil que empleen su tiempo en, bueno, cómo podemos crear algo que le llame lo suficientemente la atención a esta persona para que pues pueda no darles acceso a los atacantes a los sistemas. Entonces, a partir de esto existen múltiples conceptos. De hecho, este video va a ser casi que solo un resumen de todo lo que puede llegar a ser la ingeniería social, porque al final de cuentas es una rama muy amplia. Hay referentes muy importantes en eso. En este campo, por ejemplo, Chris Hadnagy es también el autor del libro de The Art of Human Hacking, uno de los primeros libros que existió acerca de ingeniería social, en donde literalmente va a través de todas las técnicas que se pueden utilizar. Yo aquí les puedo mencionar algunas. Por ejemplo, una de las cosas más importantes que se debe tomar en cuenta al momento de crear una afinidad con la otra persona. En inglés la palabra es rapport o rapport. No recuerdo bien cómo se pronuncia, pero no hay una traducción específica en español. Solo es como crear esa afinidad, ese sentido de afinidad entre el atacante y la víctima, o para poder ganar la confianza. Recuérdense que al final de cuentas ingeniería social está basado en manipular a las personas. Yo sé que eso es como algo muy feo, pero realmente es lo que es. O sea, al final de cuentas los atacantes están usando estas técnicas. Entonces, si nosotros no nos metemos a ver en qué consisten estas técnicas, pues solo vamos a estar un paso detrás siempre. Entonces les comentaba, para poder crear una mejor afinidad entre dos personas es necesario conocer el tipo de pensamiento, por decir así, que tienen. No recuerdo exactamente cuáles los conceptos, lo leí hace mucho tiempo, pero básicamente existen las personas que aprenden mejor de manera visual, otros de manera auditiva y otros de manera kinestésica, que es básicamente con el tacto, ¿verdad? Entonces, Chris Hadnagy en el libro comenta que los vendedores utilizan mucho este recurso, en el que ellos tienen una pluma o un lapicero en su saco, y cuando están en la conversación presentándose o algo similar, pues sacan esta pluma. La pluma tiene características importantes. Una, es muy llamativa, es muy brillante, dorada, plateada, así muy elegante y muy llamativa. Si al momento que el vendedor saca esta pluma, la persona con la que está hablando dirija automáticamente su vista hacia la pluma, quiere decir que tiende a aprender mejor o a poner más atención a todo lo visual. Si no hace eso, entonces el vendedor prosigue a presionar la pluma. Es de esas que se apacha y sale la punta de la pluma del otro lado. Entonces empieza a jugar con eso. Si la persona con la que se está hablando pues distrae su atención o se percibe como no necesariamente incómoda, sino que algo le está distrayendo la atención, pues ya es una señal, por decir así, de que pues su aprendizaje o su tipo de atención es más auditivo. Y por último, si la persona con la que está hablando tiene como una fijación por tomar la pluma, por pedirla prestada, así como, quiero ver esa pluma, pues viene la parte kinestésica, ¿verdad? Entonces, de esta manera, entonces ya el vendedor sabe con qué tipo de persona o qué tipo de aprendizaje tiene enfrente. Entonces empieza a utilizar técnicas en donde, si la persona es visual, por ejemplo, las palabras que acompañan el discurso de ventas hacen alusión a esa característica. Por ejemplo, si está tratando de venderse un auto, lo primero que hace el vendedor es decirle a la persona que visualice en su mente cómo se ve él con el auto, cómo se ve él en su día a día con el auto, crear imágenes en su cerebro de cómo interactúa con lo que se le está intentando vender. Entonces eso crea también afinidad, porque justamente esa es la forma en que el cerebro mejor aprende las cosas, por decir así.
Si es del lado auditivo, entonces el vendedor empieza así como: imagínese escuchar el motor de su auto en las mañanas antes de ir a trabajar. Entonces empieza por ese otro lado. Y pues el kinestésico, es decir, imagínese sentarse en su carro y pensar que es solo suyo y poder tocar el cuero, etcétera, etcétera. Entonces esas son técnicas que los atacantes, bueno, o que están incluidas dentro de la ingeniería social. Al final de cuentas son todas estas partes del comportamiento humano que se pueden hackear, por decir así, porque al final de cuentas es tomar como que el objetivo de esas características son ayudarnos a nosotros como personas a consumir la vida. Es decir, a nosotros se nos facilita las cosas visuales, entonces nos ayuda de cierta manera a vivir. Pero por otro lado, si alguien viene y utiliza eso para otros fines, está haciendo un hacking. Entonces, pues el conocer todas estas cosas, Chris Hadnagy habla mucho en su libro, después habla específicamente de las microexpresiones, que llama muy ligado también a temas legales, que incluso estoy seguro que han visto en las noticias o en algunos juicios donde literalmente llaman a psicólogos o a especialistas en microexpresiones, pues más allá de las series de televisión de Lie to Me y whatnot. Pero básicamente estos expertos lo que hacen es verificar qué tipo de microexpresiones tienen las personas cuando están dando discursos. Por ejemplo, en la política se utiliza mucho esto, el ver las microexpresiones, cuando se voltea a ver por un lado, cuando se medio sonríe de un lado. Obviamente aquí están súper remarcadas, pero ese es el tipo de cosas que se ven en ingeniería social. De nuevo, les recomiendo muchísimo el libro de Chris Hadnagy, The Art of Human Hacking, súper recomendado. De hecho, ahorita tiene un nuevo libro, se me escapa el nombre ahorita, pero realmente es material muy didáctico. O sea, de verdad nos sirve mucho conocerlo, no necesariamente porque vayamos a emplearlo, porque tampoco es de un día para otro decir, bueno, ahora ya puedo hackear a las personas. Tampoco funciona así. O sea, tiene que ser muy natural. Al final de cuentas, todas las personas tenemos un inconsciente que pues detecta cuando se está intentando pasar de listo a alguien o no, si no es como que lo suficientemente bueno. Regresando al tema principal, dentro de la ingeniería social se utiliza mucho o se conoce mucho por los ataques como el phishing o ataques digitales, vamos a decirle así. Entonces el phishing básicamente, ya todos lo conocemos, es enviar correo normalmente de forma masiva hacia un grupo de personas y esperar que alguno dé clic, por decir así. A partir del phishing nacen conceptos como el spear phishing, que es como que la pesca con arpón, que, o sea, si nos vamos a términos de pesca, pues ya es algo más específico. Yo no busco con un arpón pescar muchos pescados, sino que busco pescar un pescado específico, ¿verdad? A diferencia que el phishing con red, por ejemplo, pues yo lo que busco es cantidad. Entonces el spear phishing utiliza muchos más recursos de ingeniería social que el phishing común, porque el spear phishing literalmente involucra estudiar al objetivo, decir, bueno, ¿qué es lo que le gusta a esta persona? ¿Qué es lo que normalmente consume el contenido? Y de esa manera yo armo un perfil. Bueno, el atacante arma un perfil y dice, bueno, yo sé que esta persona tiene tantos años y por eso insisten mucho en el mundo de la seguridad acerca de la información que ponemos en nuestras redes sociales, porque facilita mucho a un atacante el poder crear un perfil nuestro, el poder decir, bueno, esta persona tiene tantos años, vive en tal país, consume este tipo de contenido, es muy fan de estas áreas, por ejemplo, incluso seguridad misma. No sé, le gustan ciertos animes, le gustan ciertas series, ciertas cosas, su artista preferido es esto. Entonces, cuando tienen un perfil lo suficientemente completo, saben qué tipo de correo va a ser más probable que nosotros le demos clic. Por ejemplo, si soy una persona a la que, no sé, a mí personalmente me gusta mucho Dota 2, acaba de ser el International. Si una semana antes alguien hubiera mandado, obviamente tal vez no me lo hubiera creído, pero tal vez sí, quien quita. Pero si una semana antes alguien hubiera enviado algo relacionado al International, prometiendo, no sé, que me ganara siquiera un peluche de alguno de los héroes de Dota, pues hubiera captado mucho más mi atención que si alguien me envía un correo diciéndome que es un príncipe de Egipto que tiene mucho dinero y que necesita pasarle una cuenta. Me doy a entender. Entonces ahí ya es un correo con un objetivo específico hacia mí.
entonces es mucho más probable que yo lo abra. Si se hace una investigación aún más profunda, por ejemplo, llegase a decir, hay una persona que es muy allegada a su familia, entonces el atacante podría venir y construir un correo que impersone a un miembro de su familia. ¿Por qué? Porque sabe que la víctima, por ser muy allegado a su familia, pues va a prestar más atención a ese tipo de correos. Entonces, obviamente, es un arma de doble filo donde si envía un correo pretendiendo ser alguien de su familia, pues haya una posibilidad de que la víctima lo valide por otro medio que no sea el correo electrónico. Pero ahí sí es parte de las técnicas y tácticas de los atacantes. Y por último, tenemos que dentro de los campos del phishing está el whale phishing, que es pesca de ballenas. Entonces, ¿a qué les suena cuando hablamos de una ballena y en todo este ejemplo de pesca? Si están los pescaditos pequeños, el spearfishing tal vez un poquito más grande, y pescar una ballena, pues significa un target muy grande. Y eso es lo que normalmente se ha acostumbrado a hacer en el ataque conocido también como BEC, Business Email Compromise. El whale phishing se tiene como objetivo literalmente a gerentes generales, gerentes financieros de empresas. ¿Por qué? Porque ya no es únicamente atacar a una persona y esperar que podamos comprometer a una persona, sino que literalmente es atacar a un dueño de una empresa y movilizar fondos de la empresa para poder adquirirlos por parte del atacante. Entonces ya es un target mucho más grande. Obviamente tiene que ser enfocado de la manera que más haga sentido para que la víctima pues caiga, por decir así. Entonces esto es lo que normalmente conocemos cuando hablamos de ataques digitales, como les decíamos, ¿verdad? Ahora, adicional a esto, existen la ingeniería social del libro de Kevin Mitnick. Porque ahorita estamos en una época donde vivimos de las cosas digitales, es decir, correo electrónico, computadoras, celulares, y el hacking para todos les suena algo digital. Pero realmente en los tiempos de Kevin Mitnick, pues no había tanto acceso a ese nivel de tecnología. Las computadoras eran reservadas para empresas grandes, no habían computadoras personales, mucho menos hablar de celulares, pues celulares avanzados como los tenemos ahorita, smartphones y demás. Entonces, pues se acudía o en este caso, pues dentro de las acciones de Kevin Mitnick ya era literalmente entrar a edificios. Actualmente los hackers pues muy pocas veces piensan para que yo comprometa a una empresa yo tengo que ir y entrar a sus instalaciones. Pero en ese tiempo pues ese era el caso. Y ahí sí, básicamente les recomiendo literal que vayan a leer Ghost in the Wires. Buenísimo libro. Porque todos los conceptos que utiliza de la ingeniería social combina mucho de lo que habla Chris Hadnagy en The Art of Human Hacking con la vida real. Entonces, por ejemplo, uno de los clásicos es que si uno va caminando y parece estar seguro de hacia dónde va, normalmente las personas no los van a detener. O sea, van a seguir y van a creer que ya saben hacia dónde va. Por ejemplo, cuando las personas tienen una carga muy grande, o sea, están cargando cajas o están cargando papeles o equipos y tienen que abrir una puerta, las personas no les van a pedir su identificación de la empresa para abrirles la puerta, únicamente quieren ayudar. Entonces, todo este tipo de mecánicas o de técnicas son parte de la ingeniería social, y mientras mejor las conozcamos nosotros, mejor podemos saber a lo que nos enfrentamos al final del día. Ha sido una discusión muy grande, de hecho personalmente dentro del campo ha sido muy controversial, por decir así, porque literalmente las personas que por ejemplo le abren la puerta a alguien que tiene mucha carga, pues están queriendo ayudar, no están queriendo literalmente hacer algo malo. Lastimosamente por el otro lado hay personas que se puedan querer aprovechar de eso. Entonces la solución es pedirle a la gente que ya no sea tan buena persona. Entonces pues es un poco contradictorio realmente contra lo que estamos queriendo lograr como humanidad, de ser más humana y demás. Entonces es bastante controversial el tema. Sin embargo, al final del día, pues hay que tener un poco de sentido común, y está bien que se pueda querer ayudar, pero o sea, de tener unos minutos, te tengo las cajas, me mostras tu ID y ya te puedo abrir, pues es algo, obviamente no es algo a lo que estamos acostumbrados. De hecho, ahorita si ustedes lo están escuchando van a decir así como, ¿quién va a hacer eso? Y claro, o sea, ¿quién va a hacer eso? Pero creo que es
parte de lo necesario o parte de lo que no se conoce de este mundo de la ingeniería social. Incluso nosotros, bueno, en la empresa donde yo trabajaba existían como auditorías, por decir así. Nosotros lo clasificábamos como pruebas de penetración física, en donde pues el objetivo ya no era comprometer un sistema, sino comprometer una localidad. Entonces nosotros hacíamos ejercicios de pues ver a qué horas abrían, quiénes entraban, policías, puntos de entrada. Todo eso que al final de cuentas nosotros lo estábamos haciendo porque nos contrataron para hacerlo, y al final entregamos un reporte indicando cuáles eran las faltas más grandes o las vulnerabilidades, por decir así, más grandes de un edificio y cómo alguien podía aprovecharlas para ganar acceso. Entonces, literalmente cualquier otra persona pudiera haber hecho lo mismo. Entonces, de cierta manera, era algo que iba a ser beneficioso para la organización. Obviamente tenían que entender las implicaciones del caso, y era un protocolo mucho más complejo que lo que son las pruebas de penetración. Si se recuerdan, las pruebas de penetración nosotros hablamos mucho, si ya vieron nuestros cursos en Udemy, pues nosotros hablamos mucho de que tiene que haber un contrato entre las dos partes donde las personas dueñas de los sistemas me autoricen para que yo haga esas pruebas, y eso quede plasmado en un documento para que ambas partes estemos asegurados, por decir así. Pues en el caso de las pruebas de penetración física es mucho más complejo, porque ¿qué es lo que sucede? Si en alguno de los procedimientos de seguridad física del edificio del cliente está a involucrar a, por ejemplo, la Policía Nacional o algo similar, pues yo tengo que tener algo en mi poder que diga: yo estoy autorizado para hacer esto y esto es una prueba. Y tiene que ir aprobado por la dirección más alta posible, y idealmente por el gerente general. Entonces, si en algún momento en inglés se le conoce como out of jail card, pero es como el de Monopoly, pero básicamente es una carta literal donde dicen que mi nombre, talala, estará haciendo pruebas en tales fechas, en tales localidades, y pues que en algún momento de ser como algún problema o algo así, se puede comunicar con tal contacto directo o tal otro contacto directo para poder validar la situación, por decir así. Entonces esto, quiera que no, va a ayudarse en el caso que haya algún percance de ese tipo, ¿verdad? He escuchado historias, por ejemplo, yo tenía un jefe en los Estados Unidos que realizaba este tipo de prácticas, y más de una vez le tocó que literalmente ir a la prisión local, por decir así, pasar la noche ahí o pasar un buen tiempo ahí, en lo que pues llaman a los contactos y todo. O sea, sí es una situación de bastante riesgo, y es por eso que no es de las prácticas más populares, porque conlleva un riesgo bastante alto, especialmente si, por ejemplo, nosotros en algún momento lo tomábamos como con un poco de broma, pero que al final de cuentas es la realidad de los países en desarrollo. Es que, por ejemplo, si el personal de seguridad no está capacitado de una manera adecuada para usar un arma de fuego, nosotros totalmente íbamos a rechazar ese tipo de contratos o ese tipo de solicitudes. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, si un policía no sabe en qué momento operar su arma de fuego, o incluso no sabe cómo operarla correctamente, pues ya era literalmente nuestra vida la que estaba en juego. Entonces ya no era posible realizar ese tipo de assessments. Entonces, como les digo, es algo muy complejo, pero que al final de cuentas sucede. O sea, al final de cuentas hay atacantes utilizando ingeniería social. La parte física tal vez es un poquito menos por pues las circunstancias en las que estamos actualmente. Todo es digital, redes sociales y demás. Pero siempre es importante que nosotros sepamos qué es lo que pueden llegar a hacer. Entonces, como conclusión de este video, yo sé que fue una tocadita muy superficial de muchos conceptos, pero mi recomendación es que vayan y lean los libros de Ghost in the Wires de Kevin Mitnick, The Art of Human Hacking de Chris Hanagi. Les voy a dejar los enlaces aquí abajo. Entonces, súper recomendados. De hecho, son uno de mis libros favoritos. Incluso si encuentro algunos otros libros, también se los voy a dejar en la descripción de este video. Así que
vayan a verlos. Y bueno amigos, con eso llegamos al final de este video. Espero les haya gustado, espero les haya por lo menos encendido una chispa de interés en cuanto a la ingeniería social y todo lo que existe acerca de la ingeniería social. Realmente es la convergencia de la psicología y la ciberseguridad. Es un campo absolutamente grande, es bastante interesante. La mayoría, bueno, no quiero hablar por todos, no voy a ser la mayoría. Muchas de las personas que estamos en seguridad, pues a veces no tenemos los características sociales igualmente desarrolladas que otras personas. Tal vez hablo solo por mí, tal vez es un grupo menor, pero existe. Entonces estas técnicas de ingeniería social a veces también nos ayudan a interactuar o saber interactuar con las demás personas. Entonces es bastante interesante. Por ejemplo, yo me recuerdo que hace fácil unos 10 años, creo que un poquito menos, cuando empecé a entrar en todo este mundo de ingeniería social, pues habían bastantes ejercicios que decían así como cómo sentirse más cómodo interactuando con otra persona. Si por ejemplo había mucha ansiedad cuando se interactuaba con alguien nuevo, ni siquiera hablando de hacking, hablando de interacción social en general, pues recomendaban así como, bueno, entonces parte de los principios de ingeniería social es pues como que espejear todo lo que la otra persona hace para crear esa afinidad, ese rapport del que les hablaba al principio. Entonces pues ya hay más comodidad, se siente como que más afín el ambiente y así muchísimas otras cosas. Entonces yo sí les recomiendo que lean estos libros, son súper interesantes para crecimiento personal y profesional, buenísimos. Si quieren más detalles de algún tema literalmente ingeniería social o algún libro en específico o no sé, cualquier cosa que les ocurra, nos los pueden dejar aquí en la cajita de comentarios. Si les gustó este video, si les llamó la atención, si aprendieron algo nuevo, por favor, les agradecemos muchísimo su like. Si pueden compartir este video con sus amigos, con sus familiares, con cualquier persona que crean que tal vez les pueda ayudar porque les interesa, psicólogos, abogados incluso, que también es mucho parte de vendedores, como les decía. Al final de cuentas, estas son técnicas psicológicas para el comportamiento humano que ahorita pues normalmente las aprovechan los atacantes, pero que están ahí y que de alguna manera nos pueden ayudar a relacionar, a tener mejores relaciones sociales o relaciones o interacciones humanas. Entonces, si creen que alguien les puede ayudar, les agradecemos mucho que compartan. Si no se han suscrito, también denle al botón de suscribirse, denle a la campanita para que sepan cuando subimos cada nuevo video. Y les recordamos que pueden dejárnoslo aquí en los comentarios. Y sin más que agregar, nos vemos en el siguiente video.